pero en el taller, no en la explicación magistral. La clase 3 se llama meso-oclusión, o sea que significa que la mandíbula se va hacia mesial. Y miren las situaciones, porque aquí estamos en las disgnasias verticales. Miren las diferentes situaciones que yo puedo tener. Yo puedo tener una mordida borde a borde, una mordida con entrecruzamiento invertido, que así se llama, pero más comúnmente lo llaman mordida cruzada anterior. Ambos términos están correctos. O mordida abierta, ¿cierto? Ustedes no están viendo el cursor. Mordida. Pero es que ese cursor está más loco que... Muy sensible. Por eso, pero yo escucho... Bueno, mordida abierta, ¿cierto? Entonces, mordida borde a borde, entrecruzamiento invertido y mordida abierta. Ojo, ¿cuánto mide el overbite y el overjet en una borde a borde? Cero. Overbite y overjet, cero en una mordida borde a borde. ¿Cuánto mide el overbite y el overjet en una mordida cruzada anterior? Depende. Es decir, pues lo que esté el sobrepaso. Hay mordidas en caja que son tremendamente marcadas. Pues yo simplemente mido. Lo que pasa es que se mide todo al contrario. Si yo en una persona normal, con un overbite y un overjet normal, mido el overjet y mido el overbite, pues el overbite lo hago en el central inferior, ¿cierto? Lo que me marcó del central superior. Y lo mido. Acá se hace al contrario, es decir, que yo voy a medir el overbite es sobre el central superior, porque normalmente se hace es como sobre el central inferior. Entonces lo voy a medir es sobre el central superior y voy a mirar cuánto hay de overjet invertido. Entonces está invertido, esto se mide al contrario, pero igual se mide el overbite e igual se mide el overjet, solo que todo invertido y se antepone el signo negativo, o sea, menos 3, menos 4, menos 33%, bueno, lo que dé. ¿Listo? ¿Entendieron o no entendieron? Sí. La mordida abierta pues hay que medirla de borde incisal a borde incisal en milímetros cuánto hay de mordida abierta. Pero normalmente en una mordida abierta no hay overbite ni hay overjet. Normalmente no hay. No hay overbite ni overjet, porque no hay resalto, porque está abierta. ¿Listo? Acá, ¿qué ven? ¿Mordida qué? Mordidas borde a borde. En esta imagen de acá, claramente es un paciente que bruxa, que ya por tanto bruxismo ha perdido el resalte y quedó borde a borde. Y en esta de acá, un paciente súper joven, porque ahí estamos viendo los mames, lomis, borde a borde. Acá, ¿qué es? Mordida cruzada anterior. Entonces fíjense que todo se hace al contrario, ¿no? Acá mediríamos, miren, hay overbite y hay overjet, pero al contrario, está invertido. Entonces yo lo que tendría que hacer es con mi lápiz, marco acá sobre el incisivo superior, y voy a marcar del borde incisal a la línea cuánto es el overbite. La corona clínica, pues tengo que medir es la del central superior, de la encía marginal al borde incisal. Es decir, todo se hace igual, solo que invertido.
solo que al contrario. Por eso pregunto si me entienden. Esta sería ¿qué? Una mordida abierta. Tenemos grandes mordidas abiertas o poco abierta, pero igual es abierta, porque no hay contacto interincisivo. Entonces aquí sería una mordida abierta parcial y aquí sería una mordida abierta anterior total, porque están todos los incisivos abiertos. Y acá mordida abierta anterior parcial, porque no están todos abiertos, ¿cierto? ¿Esta qué sería? Miren bien. ¿Todos los dientes están borde a borde? ¿Todos los incisivos? No. Los centrales están borde a borde. ¿Y los laterales? No. Están hacia atrás. ¿Cruzados sería? Con mordida cruzada anterior. Entonces tienen que decir ambas cosas. Si yo pongo esto en un examen, incisivos centrales borde a borde, incisivos laterales con mordida cruzada anterior. ¿Estamos? ¿Acá qué sería? Borde a borde. Acá adelante tenemos borde a borde, pero atrás tenemos abierto. Bien, ahora nos vamos para las transversales. Es que la imagen no se leen los laterales. ¿Cómo? No se ven los laterales. No tiene laterales. Entonces, igual sigue siendo. Pues tú analizas lo que hay, tú analizas lo que ves. Entonces, ¿qué ves? De los dientes anteriores veo que están los incisivos en borde a borde. ¿Qué incisivos? Los presentes. Pero si yo pusiera eso, tú me dices mordida borde a borde. Bien, las transversales. En las transversales tenemos este tipo, la que está en el centro, es la normal, la fisiológica. Esta de acá está borde a borde, ¿cierto? Pero en los dientes posteriores se llama vértice a vértice. Cuando los vértices cuspídeos vestibulares se enfrentan con los vértices cuspídeos vestibulares inferiores, es decir que miren, no hay oclusión correcta, sino estamos borde a borde o vértice a vértice, y los vértices de las linguales con las palatinas también están tocando. Ese tipo de mordida se llama ¿cómo? Vértice a vértice. Vértice a vértice. Si me dicen borde a borde, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué está mal? Porque los molares no tienen borde incisal, tienen vértices cuspídeos. Bien, esta de acá es la típica, la más frecuente, la más común. Esta es la más común, que es la mordida cruzada posterior. ¿Cuándo hay mordida cruzada posterior? ¿Cuándo qué? Cuando las cúspides funcionales se invierten. De hecho fue pregunta de examen. Bien, y estas dos situaciones que tenemos acá, ustedes yo no sé por qué tienden a confundir tanto eso, inclusive cuando ya están en el quinto, ya en sexto lo aclaran más, pero yo no entiendo por qué tienen esta condición o esta condición y me dicen mordida cruzada. O tienen esta condición y me dicen mordida en tijera. Fíjense que acá y acá lo mismo que en la de arriba, lo que pasa es que uno es más grande y el otro más pequeño, lo único que varía acá es cuál es el maxilar más grande o pequeño, ¿sí notan? Sí. Pero, ¿qué es la condición que pasa? Que hay sobrepaso total, no a la mitad ni un poquito, sino al sobrepaso total de un molar sobre el otro, o sobrepaso total de un molar sobre el otro, dependiendo de si es superior o es inferior.
inferior, ¿cierto? Sobrepaso total, no ni un poquito ni la mitad, mientras que una mordida cruzada es la mitad es la que sobrepasa, y vértice a vértice no sobrepasa, están enfrentados los vértices de arriba con los vértices de abajo. Estas dos condiciones sí son diferentes. La superior se llama encaja, la inferior se llama en tijera, pero realmente los ortodoncistas y todos no hacen diferencia. Dicen, cuando hay sobrepaso total de un superior sobre un inferior en sector posterior se llama tijera, ¿ok? Con que ustedes vean sobrepaso total del superior al inferior y me digan tijera, estamos bien. Aunque les digo, sí hay diferencia, ¿no? La de arriba se llama caja y la de abajo tijera, pero bien, ¿qué condición es esta? Vértice a vértice. Vértice a vértice. ¿Y aquí qué condición? Acá. Mordida cruzada posterior. Eso es mordida cruzada posterior. ¿Listo? Fíjense que es que en la boca todo es muy chiquitico. Entonces tienen que analizar y analizar. De este lado de acá también hay mordida cruzada posterior, lo que pasa es que la fotografía ahí no está tan nítida. Bien, acá tenemos una más evidente de ¿qué? Vértice a vértice. De vértice a vértice. Hay unas que son muy evidentes, como estamos acá, y otras menos evidentes, como la primera que les mostré. Entonces, esto es de observación. Acá, bueno, acá era para que miraran que ambas son vértice a vértice, solo que hay dos condiciones diferentes. Una con espacios interproximales, con troneras muy grandes, donde puedo visualizar muy bien que es vértice a vértice, y otra que no, pero es vértice a vértice. Acá en este lado, vértice a vértice solo hay acá, ¿no? Es decir, en ambos lados es parcial. Bueno, en cuanto a la distancia transversal, pero en el segmento anterior, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La línea media dental, con base en la línea media facial. La línea media facial coincide sí o no con la línea media dentaria, pues eso es lo que tenemos que entrar a analizar. En ninguna de estas coinciden las líneas dentarias. Ahora, la línea dentaria coincide con la superior o con la inferior respecto a la línea media facial. En la historia clínica, ustedes ya diligenciaron eso, en donde tenemos que mirar si la línea media dentaria superior coincide con la facial, la línea media dentaria inferior coincide con la facial, y a su vez, las líneas medias dentarias coinciden entre sí. Eso es todo lo que hay que mirar y todo se registra en la historia clínica. Acá, pues no estamos viendo la cara del paciente, pero yo pensaría que ambas están desviadas con respecto a la línea media facial. Pero bueno, el punto de pregunta acá es, ¿las líneas medias dentarias coinciden entre sí? No. Entonces eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Esta es la línea media dentaria superior y esta es la línea media dentaria inferior y no coinciden entre sí. Ahora tendría que analizar la línea media dentaria facial del paciente para ver si al menos alguna coincide con la línea media dentaria facial o ninguna coincide con la línea media dentaria facial. Acá, ¿las líneas medias dentarias coinciden entre sí? Sí. Un poquito desviado como a la izquierda. Pero si yo lo pusiera en un examen, ¿qué contestarían? ¿Sí o no? No, así sea un re poquitico, no puedo decir, ay, como es tan poquitico, digamos sí.
No, si es un poquitico ya no coincide. Lo mismo que la clase 2, no tiene que írseme hasta un lado o hasta el otro para yo decir que es clase 2 o clase 3. Aunque ya se corra un poquitico de mi punto de referencia, ya es clase 2 o es clase 3. Evidentemente no coinciden las dos líneas dentarias y ahí estamos analizando eso en sentido transversal. ¿Esto es qué? ¿Mordida qué? No. En tijera. Pues esto realmente es una caja, ¿no? Pero con que ustedes me digan tijera. Fíjense la diferencia de una borde a borde o una mordida cruzada. Acá definitiva, miren, hay sobrepaso total de la cara cruzada de un diente superior sobre el diente inferior. Sobrepaso total. Acá, lo mismo, ¿cierto? Acá si le dijera yo al paciente que ver así, vería todas esas caras oclusales, o sea, hay sobrepaso total. Acá, ¿qué me dicen? ¿También serían tijeras? ¿No? Ahí sería ¿Ahí hay mordida. sobrepaso total de la cara oclusal? ¿O está a la mitad? La mitad. Si está a la mitad, Mordida cruzada posterior. pero, ¿cómo está? Sobrepaso, ¿cómo que no se ve bien? Ahí se ve perfectamente. ¿Sobrepaso total o está a la mitad? Total. Total. Es decir, que acá, en este diente, tengo tijera. Y en estos tengo cruzada. Cruzada. Abierta. Y en tijera. Entonces hay que analizar todo. Entonces ahí cómo se pone, pues todo lo que estoy viendo, de qué manera lo explico. En el lado derecho hay mordida cruzada posterior en los dientes ta 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 y mordida en tijera en los dientes ta ta ta. La historia clínica lo tiene separado. Dice mordida en tijera, sí o no. Si llegan a decir sí, pues ponen sí y al frente en la raya tienen que poner los dientes que están con mordida en tijera. Mordida cruzada posterior, ¿sí o no? Pues ponen no, es que no hay. Y si sí, pues al frente colocan cuáles son los dientes que están con mordida en cruzada posterior. ¿Listo? Bien, vamos entonces a la clasificación de los dientes posteriores o de los molares en niños. Escuchen, la clasificación canina en la dentición decidua o temporal es exactamente igual que a la canina permanente. Exactamente los mismos puntos de referencia. 3 y cuarto, ¿no? Porque acá al lado no hay un 4, sino un cuarto. Porque hay un primer molar, no un primer premolar. Eso es lo que lo cambia. Los puntos de referencia. En la permanente decimos el espacio interproximal de 3 y 4. En la temporal o decidua decimos espacio interproximal de 3 y el 4. O el primer molar deciduo. Lo mismo, si el vértice cuspidio del canino superior se va hacia mesial, es clase 2. Si el vértice cuspidio del canino superior se va hacia distal, es clase 3. Es exactamente igual. La molar sicana, angle, solo es con el 6 permanente. En la dentición decidua o temporal, tenemos de marco de referencia, es decir, que yo miro en las muelitas del niño para determinar si es clase 1, clase 2 o clase 3. En primer lugar, no se llama ni clase 1, ni clase 2, ni clase 3. Tienen nombres diferentes, pero el objetivo mío es básicamente el mismo.
clasificar si está en normooclusión, mesooclusión o disto-oclusión. Lo que pasa es que en los niños no se habla de clase 1, 2 y 3. Se llama de escalón recto. Escalón recto. ¿Cuál va a ser mi punto de referencia en la dentición decidua para poder hacer clasificación molar? La cara distal. La cara distal de los quintos. Cara distal de los quintos. Bien. Ojo con esto porque esto es clasificación y es de las cosas pues que más tienen que entender. Entonces, ¿qué es un escalón recto o plano postlateral? También se llama así. No, ortopediatría probablemente se los van a explicar y recontraexplicar. El escalón recto es cuando la superficie distal del quinto superior coincide completamente con la superficie distal del quinto inferior. Es decir, que las dos superficies distales de los quintos coinciden. ¿Entendieron o no? ¿Puedes repetir eso, por favor? Cuando la superficie distal del quinto superior coincide con la superficie distal del quinto inferior. Acuérdense que esto más que aprendérmelo de memoria lo tengo es que entender. Tengo que ver unos quintos y decir, eso está en plano, en escalón recto. ¿Superficie incisal? Bien. La superficie incisal. La superficie distal. Ahora, ¿a qué se les parece esto? A una, si estos dientes fueran permanentes y les dijera clasificación molar, ¿qué me dirían? Clase 2, muy bien, ¿cierto? Lo que correspondería a una clase 2 en permanentes, en niños se llama escalón distal. No, escalón recto ya lo vimos. Escalón distal. Pero es que mire, Diana, mire acá, ¿cómo me va a decir que esto es igual a esto? Entonces pregunto, acá las superficies distales de los quintos ¿coinciden? No, cierto que no. Y esto es escalón distal. Entonces, van a tener en cuenta la superficie distal del quinto inferior. ¿Hacia dónde se fue la superficie distal del quinto inferior con respecto a la superficie distal del quinto superior? Esto es distal y esto es mesial. Entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué es esto mesial? Porque no es que el canino está acá. Entonces, vuelvo y pregunto, la superficie distal del quinto inferior, ¿hacia dónde se fue con respecto a la superficie distal del quinto superior? Distal. Hacia distal. Por eso se llama escalón distal. Y como corresponde a una disto-oclusión, se relacionaría con una clase 2 molar, ¿cierto? Bien. Miren los caninos. Si ustedes miran los caninos, es una clase 2, canina común y sonrisa. Bien. Clase 3. Clase 3. Escalón mesial. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se fue la superficie distal del quinto inferior con respecto a la superficie distal del quinto superior?
hacia mesial. Y eso se llama escalón mesial. De una vez les digo que esto es pregunta recontrafija del parcial. Escalón recto, escalón distal y escalón mesial. De una vez les digo. Bien, miren los caninos. Los caninos, una clase 3 canina común y corriente. El canino superior se fue hacia distal del espacio interproximal de 3 y cuarto. Igual. ¿A ellos también se les denomina escalón a los caninos? O sea, escalón distal, escalón. ¿Qué dije de los caninos? Que es exactamente igual a la permanente. O sea, clase 1, clase 2 y clase 3 canina, porque es exactamente igual. Preguntas. ¿Entendieron? Acá lo que tienen que tener en cuenta, y hagan silencio, acá lo que tienen que tener en cuenta es las superficies distales de los 2/5. Coincide la superior con la inferior, escalón recto. La inferior se me fue hacia mesial, escalón mesial. La inferior se fue hacia distal, escalón distal. Si se me va hacia mesial es mesoclusión. Si se me va hacia distal, visto, oclusión. Silencio. O sea que como el escalón distal se relaciona. Si no hacen silencio yo no te escucho y no puedo contestar. O sea que si el escalón distal se relaciona con la clase 2, el escalón distal se relaciona con clase 3. Correcto. Correcto. O sea, ¿a qué me refiero con que se relaciona? Que si un niño tiene escalón distal, los 6 van a erupcionar en clase 2. Si un niño, porque el 6 está por distal del quinto, ¿no? O sea, el 6 va a salir por aquí erupciona el 6. Entonces, si los quintos están con un escalón mesial, pues los 6 permanentes me van a salir en la misma posición. Entonces, esta es una forma de prevenir, porque yo digo, si este niño tiene escalón distal, va a ser con disto-oclusión permanente. Se coloca aparatología ortopédica para volver los caninos y los molares clase 1, pues, escalón recto, y clase 1 canina. ¿Ok? Bueno, curva de Spee, pues ya la hemos visto, ya la hemos preguntado. La curva de Spee solo puede ser plana, aumentada o invertida. La curva de Wilson solamente puede ser plana o profunda. Acá están viendo una curva de Spee plana, que es lo fisiológico, no mayor que una curvatura de 2 milímetros. Así la veríamos radiográficamente. Acá vemos ya una alteración de la curva de Spee, donde vemos que está aumentada, ¿cierto? Una curva de Spee aumentada me generaría que en dientes anteriores, ¿qué creen? Una mordida profunda. Ojo con esto, es pregunta examen. Una mordida, una curva de Spee aumentada puede desarrollar una mordida profunda. Una curva de Spee invertida, como es esta que está acá, miren el dibujo de una curva de Spee invertida. Una curva de Spee invertida me puede generar, miren, una mordida abierta anterior. ¿Listo? ¿Es aumentada o invertida? ¿Qué? Pues la curva es... No es lo mismo. A ver, Es que ahorita dijiste aumentada y luego dijiste invertida. porque esta que estoy mostrando es invertida. Son dos ejemplos diferentes. Miren, esta que está esta es invertida y esta es aumentada.
esta es aumentada, esta es aumentada. Aumentada es igual que acentuada. Esta, sí, pero no se confunda ahora con eso. Aumentada, no he usado el término acentuado. Ahí puede que acentuado, pero es aumentada. ¿Ah? O sea, ambas generan mordida profunda. Ah, no. No. La curva de speed aumentada, o sea, aumentada, ¿qué me puede generar? Una mordida profunda anterior. Y una curva de speed invertida me puede generar una mordida abierta anterior. ¿Ya? Por eso es que resalto y resalto y resalto cómo puede ser la... ¿Y cuánto le apuesto? Que en el próximo examen vuelvo y pregunto y me vuelven a salir con convexa, con cóncava, con yo no sé qué más locuras. Terminología, chicos. Terminología con relación a la posición dental. Diastemas. ¿Qué es un diastema? Es un espacio entre dos dientes, pero ojo, que no me cabe un diente, porque es que resulta que tenemos un espacio desdentado y me dicen diastema. No, diastemas, espacios entre los dientes, pero que no me cabe un diente. Diastema máximo se considera máximo hasta de 3 milímetros, ¿no? 3, 4. Miren, por ejemplo, esta de arriba, tremendo diastema, ¿sí o no? Miren, esta de acá. Entonces, cuando yo tengo diastemas en un paciente, yo digo, ¡ay, diastema! Y ya. No. Tengo que analizar por qué tiene diastemas. Porque le faltan dientes y se le corrieron los dientes, porque tiene los dientes muy chiquitos y los maxilares muy grandes, porque tiene el frenillo sobreinsertado y entonces los frenillos sobreinsertados me producen diastemas. Bueno, hay que analizar por qué, no solo mirar y decir diastemas. ¿Listo? El dolor de cabeza de ustedes, la rotación. Yo no sé por qué les da tan duro decirme hacia dónde es la rotación. La rotación de los dientes solamente es hacia mesial o hacia distal. Miren mis manos. Piensen que son los centrales. Piensen que son los centrales. Y yo digo rotación mesial, rotación distal, rotación mesial. O sea, serían las caras hacia adentro, Rotación las distal. caras hacia afuera. No sé por qué se me confundió tanto. Rotación. ¿Hacia dónde se fue el diente? Hacia adentro. Hacia mesial, Hacia mesial, hacia adentro. ¿cierto? El giro hacia mesial. Pero si yo hago así, el giro hacia distal. Bien, entonces, ¿esta rotación es mesial o distal? Distal. ¿Esta rotación es mesial o distal? Mesial. Perfecto, entendieron. Esta rotación, ¿Cuál? entonces mire, esta es la cara vestibular y esta es la cara palatina. Miren, tremenda rotación. Entonces esto estaría así, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde rotó el diente? Hacia el distal. Hacia el distal, hacia el distal rotó. Hacia afuera. Se fue hacia distal. O sea, la cara del Listo. diente. Es hacia afuera. Por eso les digo, esas rotaciones a ustedes les cuesta un trabajo. Pero miren, lo que tienen que hacer es, miren la cara distal del diente. Ojo, miren la cara distal del diente. Y miren para dónde se fue la cara distal. ¿Para distal o para mesial?
y ahí sacan la rotación. Pero por la anterior, no la entendí. Lo que pasa es que está muy rotado el diente, porque vestibular está hacia adentro. Entonces, ¿hacia dónde se fue todo el diente rotando? Hacia distal, porque esto es vestibular. Entonces, vestibular tendría que estar acá. Acá tendría, donde tengo el cursor. Y mira lo que hizo. ¡Pum! Casi queda la vuelta. ¿Listo? Y la dio por distal. Ok. Siguiente término. Versión. Entonces ya tenemos diastema, rotación y versión. Versión es igual a inclinación. Versión es igual a inclinación. Miren. La rotación solo puede ser ¿qué? No, ya les había explicado. Mesial o distal. La versión solo puede ser, o sea, es hacia donde me inclino. Entonces puede ser hacia vestibular, hacia el igual o palatino. Entonces acá, esto sería, díganme qué clasificación anterior les estoy mostrando. Con solo ver eso ya me tienen que saber. Una clase 2, división 2. Los centrales tienen versión ¿qué? Los laterales vestibular. Este está aluñado. El que está mal es el 21. El 21, ¿qué versión tiene? Palatina. Acá, 1. ¿Qué rotación tienen los centrales? Mesial. Ella la cogió facilito. Mesial. ¿Y esto qué rotación tiene? Mesial. No, rotación. La rotación solo es mesial o distal. Mesial. Sí, señora. Y tiene versión. ¿Qué versión tiene? Palatina. Porque va para adentro. Porque está hacia adentro. O sea, se rotó hacia mesial y está hacia adentro. ¿Listo? Sí. Bien. Otro término. Gresión. Gresión. La gresión es cuando un diente ocupa el lugar que no le corresponde. O sea, se fue de vacaciones. Sus dientes. Entonces, mire, acá ustedes me dirían qué es qué, gresión o versión. En este, vuelvo y muestro. En este, que es el 12, ¿hay gresión o versión? Muy bien. ¿Versión hacia dónde? Palatina. Bien. Ahora, este canino, gresión, se fue está pero lejos de donde le toca estar, ¿cierto? ¿Y es gresión qué? Vestibular, porque se fue completamente hacia vestibular. Acá tendríamos una en el 12, una rotación hacia mesial, con una versión vestibular. Y acá tenemos versión palatina. Y acá gresión vestibular. Ni siquiera hay espacio para ese canino, está completamente cerrado el espacio. Bueno, y acá lo mismo, tenemos gresión palatina
de esos cuatro, ¿cierto? Bien. Azúcar. Miren, les toca coger los modelos suyos propios o los de su paciente, compañero, y hacer el ejercicio de rotación, versión y gresión y diastema. ¿De acuerdo? Y me lo van a traer para dentro de 8 días con la historia clínica totalmente diligenciada hasta donde vamos, que es todo. O sea, lo único que no pueden tener es la parte de abajo, de la primera hoja, ¿no? Bien. Sigan con anatomía, por favor.